este falso argumento. Este argumento la gente lo puede utilizar para negar el tiempo absoluto. ¿Cuál es este argumento? Y es simplemente que alguien diga, mira, yo te voy a explicar por qué el tiempo no puede ser absoluto, ¿cierto? Una persona desde la opinión. Y uno le pregunta, bueno, ¿por qué no puede ser el tiempo absoluto? Entonces va a decir esta persona desde la opinión. Lo que pasa es que, mira, el tiempo tiene que ser relativo porque esto lo dijo un científico y el científico se llamaba Einstein. Y por eso el tiempo es relativo y eso ya se demostró, ¿cierto? Entonces yo le digo, listo, pero si los análisis que yo estoy haciendo, las paradojas que yo he puesto, muestran que no puede ser relativo, ¿qué hacemos ahí? La persona va a decir, no, lo que pasa es que eso ya lo demostró Einstein. Y entonces, ¿y usted sabe quién es Einstein? Va a decir la persona, es un científico, es un gran científico y no se puede contrariar, no se puede analizar lo que diga otro humano científico, no se puede analizar lo que diga en este caso Einstein, porque entonces no se puede hacer, porque Einstein es Einstein, entonces dirá la gente. Pero resulta que esto tiene un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la historia y analizan, digamos, lo que yo estoy trabajando, el asunto es que antes de Einstein también había una teoría anterior a él. Y él lo que hace es mostrar, por ejemplo, sobre el funcionamiento del tiempo y el espacio. Y lo que hace Einstein es mostrar que esa teoría anterior tenía problemas, tenía dificultades, había que mejorarla. Y él lo que hizo fue eso, con respecto a, digamos, por ejemplo, lo que decía Newton. Con respecto a lo que decía Newton, lo que hace entonces Einstein es llegar y replantear esos contenidos. Y Newton no era cualquier persona, por decirlo así, en esa época. Era una persona muy conocida, una persona muy, digamos, famosa, importante, de renombre. Entonces, alguien simplemente le hubiera dicho a Einstein, oye Einstein, ¿cómo vas a analizar, cómo vas a poner en cuestión lo que está diciendo Newton? ¿Cierto? ¿Qué respondería Einstein ahí? No, es que no importa que sea Newton, es que hay un problema en lo que está afirmando con respecto, por ejemplo, a la gravedad, y eso lo muestran o lo demuestran las reflexiones que hace Einstein. Entonces lo que hacemos es superar los contenidos problemáticos que tenía Newton. Y alguien se podría pegar y decir, no, pero es que era Newton. ¿Cómo se le ocurrió a Einstein analizar lo que decía Newton si Newton era un grande? ¿Cómo se le ocurrió ponerlo en cuestión? Porque el asunto tiene que ver con qué es lo que se está sosteniendo. Y si lo que se sostiene es problemático, lo que hizo Einstein en su momento fue decir, hombre, esto se puede hacer, esto digamos que tiene ciertos problemas, vamos a mejorarlo y quedaría así. Eso es lo que hace Einstein en relación a lo que a lo que estaba antes en la ciencia con Newton, a pesar de que Newton era un grande, a pesar de que Newton era una persona muy importante para la ciencia, pero Einstein se da cuenta de que tiene problemas. Entonces, uno no se puede pegar de, ay no, es que porque Newton es muy grande, entonces no se puede analizar, entonces no se puede meditar. No, resulta y sucede que esta persona fue muy importante, pero aún así llegó Einstein, se dio cuenta de las dificultades que tenían planteamientos de Newton, entonces lo que hace es modificarlos y pare de contar. Entonces el falso argumento acá, que por el cual el tiempo no puede ser absoluto, las personas se pueden pegar de decir, no, es que el tiempo no puede ser absoluto porque ya Einstein dijo que el tiempo era relativo. No es que lo diga él, sino hay que analizar qué es lo que está sosteniendo, cuál es el problema de sostener que el tiempo es relativo, por ejemplo, a la luz de las paradojas que se generan
sí sostenemos que el tiempo es relativo, paradojas que hacen ver que es imposible que el tiempo pueda ser relativo, ¿cierto? Si nosotros nos imaginamos siendo Einstein, imaginemos que somos Einstein y que estamos apenas construyendo nuestra teoría. ¿Qué nos va a decir la gente si nos pegamos de este argumento? La gente nos va a decir, uy, no, Einstein, ¿tú cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar si antes de ti está Newton? Ya, tienes que quedarte callado. Así que la gente le estaría diciendo eso a Einstein. Einstein, ¿cómo vas a hablar si antes que tú está Newton y el tiempo y el espacio funcionan? Es como Newton lo dice y es porque Newton fue un científico y Newton es Newton. Mira, la gente se pegará de eso. Y lo que hace Einstein es que no, Einstein lo que dice es, desde sus análisis no importa quién sea la persona, lo que importa es ver los análisis, y si los análisis tienen dificultades o tienen problemas, se replantean entonces esos análisis. Eso fue lo que hizo el propio Einstein. El propio Einstein desafió las concepciones de su época que habían con Newton. Entonces pasamos de una época en la que todo el mundo estaba pegado a los conceptos de Newton, ahora a entender la física desde las nociones de Einstein. Entonces cuando la gente sostiene como, oye, ¿cómo te vas a poner a decir que el tiempo es absoluto si ya un científico reconocido dijo que el tiempo era relativo y ya ese científico lo demostró? ¿Cómo te vas a poner a cuestionar o a meditar o a reflexionar lo que ya hizo Einstein? No puedes hacer eso. Va a decir, digamos, la gente, ¿cómo se te ocurre poner en cuestión que el tiempo sea relativo? No lo hagas. Resulta que ese argumento no funciona, ese argumento no sirve, porque eso mismo se le podría haber dicho a Einstein, porque antes de él había una teoría sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la gravedad, y él lo que hizo fue cuestionarla, analizarla, ver los problemas que tenía esa anterior teoría, a pesar de que incluso Newton era una persona muy famosa e importante para la ciencia en ese momento, ¿cierto? O sea, más en ese momento, ¿cierto?, que ahora. Y entonces la gente le va a decir, no, Einstein, ¿cómo se te ocurre que vas a poner en cuestión lo que te diga este otro científico? No, es que ¿cómo se te va a ocurrir? ¿Cómo se te va a ocurrir pensar? ¿Cómo se te va a ocurrir plantearte que un humano pueda llegar a tener fallos? Que un humano pueda llegar a tener falencias. El asunto es que esto es algo normal, que los mismos científicos, en la medida en que son humanos, en la medida en que incluso pueden hacer aproximaciones valiosas, aproximaciones importantes y con verdad, se pueden equivocar. Así como lo hizo Newton, también pueden tener problemas las concepciones de Einstein, ¿cierto? Entonces cuando la gente se pegue de ese argumento, es que el tiempo no puede ser absoluto, el tiempo no puede ser universal y no puede ser general, porque ya lo dijo Einstein. No, eso no es un argumento. Hay que analizar. No, es que Einstein es muy importante y es un científico famoso. Hay que analizar qué es, por ejemplo, lo que implican las paradojas y por qué desafían la concepción o la creencia de que el tiempo supuestamente sí sea relativo, y vamos a ver que no puede ser relativo. Entonces, si fuéramos Einstein y estuviéramos en su época, la gente nos diría, ¿cómo vas a desafiar? ¿Cómo vas a analizar? ¿Cómo vas a reflexionar si ya tenemos a Newton? Ya tenemos los conceptos de Newton. Einstein lo que dijo fue, pues por decirlo así, pues es que no importa, hay que analizar lo que está diciendo Newton, y si tiene problemas, pues se modifican esos problemas, se superan, se arreglan, y eso es lo que está pasando acá. La concepción de Einstein tiene dificultades, ¿cierto? No importa que sea un científico famoso, sino que si su concepción tiene problemas, pues se tiene que analizar, se tienen que modificar y se tienen que mejorar los conceptos que él tenía. Se tienen que mejorar. Las personas tienen que dar cuenta por qué el tiempo realmente es absoluto y no puede ser relativo, porque implica paradojas, porque tiene problemas y porque no, en últimas, se puede sostener. Como ya te digo, te invito a que analices
las paradojas, pues porque es el acercamiento más directo para ver por qué el tiempo no puede ser relativo, sino que tiene que ser absoluto.